Lenin es un personaje convertido en arquetipo, casi que en deidad en Rusia, y por eso la Unión Soviética se construye con base en lo contrario de lo que ellos predican, porque ellos predican una doctrina económica colectiva, pero que está basada en el culto a la personalidad de personajes como Marx, Engels, Lenin, Stalin y en algunos casos Trotsky, porque también ellos tienen algo muy parecido a lo de la historia de Colombia, que estos son bolivarianos, estos son santanderistas. Ellos tienen, estos son estalinistas y estos son trotskistas, porque esa sigue siendo la gran pelea de dos posiciones ante la Unión Soviética en ese contexto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y acá quiero leerles otro párrafo que ilustra perfectamente esa construcción idealizada, arquetípica de Lenin. Dice así: Lenin iba camino de convertirse en un Cristo del proletariado. Viniste como un dirigente para destruir a los enemigos del movimiento obrero. No olvidaremos el sufrimiento que tú, nuestro dirigente, padeciste por nosotros. Se decía esto en un poema de la época. Lenin no aprobaba este culto, que se desmandó a su muerte, acaecida el 21 de enero de 1924, en la víspera del funeral. Stalin, que fue seminarista en Tiflis, recitó una especie de jaculatorias bolcheviques. El camarada Lenin nos ordenó al dejarnos mantener alta y conservar pura la gran vocación de miembros del partido. Te prometemos, camarada Lenin, que honraremos ese mandamiento tuyo. Resuelto a convertirse en guardián único de esa pureza comunista, Stalin se erigió en el intérprete de Lenin, con los fundamentos del leninismo, y decidió que lo mejor para que perviviera el leninismo era que perdurase el propio Lenin, de manera que resolvió conservar su cuerpo. El cadáver fue embalsamado por la llamada Comisión para la Inmortalización y depositado en un mausoleo de la madera en la Plaza Roja de Moscú, sustituido en 1930 por una construcción de granito. Allí, las reliquias de Lenin recibirían la visita de millones de creyentes en la revolución. Y acá, pues, en la derecha de este cartel de 1924, pues están estos cuatro señores, que esto lo podemos encontrar en la Casa Museo de Brodsky, en San Petersburgo, Rusia. Y acá también podemos ver una fotografía a blanco y negro en donde aparece Lenin en su lecho de muerte, y acá también se puede notar la gente que lo acompañaba, y sobre todo se estaba cumpliendo lo que Lenin había pedido en su testamento, que él fuera enterrado cerca a la tumba de su madre en Petrogrado. Y esta petición, lamentablemente para él, se desechó en beneficio de la momificación de su cadáver, también tratando de volverlo como un prototipo. Y claramente, pues, la esposa de Lenin se enojó mucho porque no se cumplió el deseo de él, y esto también horrorizó a Trotsky. Y por eso todo obedecía a una sola voluntad, a una voluntad de poder, como diría el pensador Friedrich Nietzsche.
¿Y cuál era la voluntad de poder? Explotar la creencia tradicional de la Iglesia Ortodoxa rusa, según la cual los restos de los santos no se corrompen. Entonces miren, el socialismo que pretende ser comunismo supuestamente es ateo, pero el ritual para poner en un pedestal a estos nuevos ídolos fue un ritual totalmente religioso, con un dogma muy parecido al del cristianismo ortodoxo ruso. Por eso es tan interesante mirar estas fuentes, porque se puede dar cuenta uno que lo que ha pasado en la modernidad y en la posmodernidad es la creación de nuevos ídolos, pero casi con un carácter religioso. Y esta sería la religión de una Unión Soviética que era aparentemente atea. Por eso es tan interesante analizar todas las versiones, y acá se resalta ese culto a la personalidad de Lenin, algo que nunca he visto que realice la historiografía rusa. Ustedes pueden ver el canal Sputnik, que está prohibido en Occidente, el canal RT o Russia Today, que también está prohibido en Occidente, pero uno se ingenia la forma de ver esos canales, sobre todo en estas fechas especiales de efemérides, y se da cuenta que no van a reconocer que hay un culto religioso a la personalidad de Lenin. Pero en esta fuente que es gringa, que en este pedazo de la clase solamente hemos estudiado esta fuente que es gringa, acá la historiografía gringa sí nos sirve mucho, porque así como la historiografía rusa nos sirve para ver los defectos de la historiografía gringa, la historiografía gringa nos sirve para ver los defectos de la historiografía rusa. Y acá les quiero mostrar otra imagen que es bastante interesante para entender esta época de la humanidad, y cómo la imagen también nos ayuda a entender por qué los zares han caído en este contexto. Bueno, les voy a mostrar otra imagen bastante interesante para que ustedes miren este papel publicitario de la historia y cómo esto nos ayuda también a pensar el presente, que ahorita también quiero hacer una analogía con el caso colombiano. Acá, por ejemplo, podemos notar algo bien interesante. Esto se conoce como el cartel antibolchevique de 1918. Acá Trotsky, que es el creador del Ejército Rojo, se representa como un ogro que resuma sangre en el Kremlin. El Kremlin sería todo el aparato de poder ruso. Y acá se han acentuado los rasgos judíos y una estrella de David. Entonces, miren esto tan interesante de lo que podemos llamar la publicidad rusa, y por eso es tan interesante comprender este contexto. Voy a leerles un párrafo que nos ayuda a entender mejor esa imagen, esa sátira. Dice así: el final de Caporetto coincidió con la toma de poder por los bolcheviques en Rusia, acción en la que culminaron 8 meses de crecientes políticas, tensiones y sociales. En mayo, Bob había intentado salir del atasco en que se hallaba el gobierno provisional, ampliando su base mediante la presencia de socialistas revolucionarios en un nuevo ejecutivo. Uno de ellos, Alexander Kerensky,
ocupó la cartera de la guerra y puso en marcha una nueva ofensiva, cuyo fracaso en julio llevó al hartazgo a un ejército formado por campesinos que solo deseaban volver a sus hogares y hacerse con un pedazo de tierra para vivir. La oposición a la guerra llegó a su clímax y en Petrogrado se produjo una revuelta obrera a la que se sumaron soldados acuartelados en la ciudad y marineros de la cercana base naval de Kronstadt. La rebelión fue reprimida y los bolcheviques, acusados de organizarla, fueron encarcelados o huyeron. Lenin escapó a Finlandia. Kerensky, el único ministro que era miembro del Soviet de Petrogrado y de la Duma, sucedió a Bob al frente del gobierno. Derrotada la revolución, surgió la contrarrevolución, encarnada por el general Lar Kornilov, a quien Kerensky había nombrado comandante supremo. En septiembre, su intento de establecer una dictadura militar, alentado desde la derecha, fracasó ante la oposición armada de los bolcheviques y su Guardia Roja. El desenlace de la intentona golpista fortaleció a aquellos y debilitó a Kerensky, mientras que los soldados desertaban. 1.000.000 abandonó el ejército entre marzo y octubre. 1.000.000. Los campesinos ocupaban las tierras y las minorías nacionales, polacos, ucranianos, finlandeses, bálticos, reclamaban la autonomía o se tomaban la independencia. La autoridad del gobierno provisional se evaporaba. Esto fue todo el proceso de transición entre la revolución del 24 de febrero y la revolución del 24 de octubre. Acá pueden notar algo bien interesante, que policías y militares se cambiaron de bando y dejaron de servirle al zarismo y empezaron a servirle al pueblo. 1.000.000 de militares, entre ellos policías y soldados, empezaron a ponerse en carne del pueblo. Entonces, aquí quiero que hagamos otra comparación respecto a lo que decía ahorita el compañero, que si bien es cierto, el uribismo se portó muy bien con las fuerzas militares y de policía en esos 8 años y en los 4 años de Duque, de todos modos hay sectores de las fuerzas militares y de policía que también han desertado del uribismo, porque se han dado cuenta el daño que le ha hecho el uribismo al país. Y algo análogo sucedió en estas revoluciones rusas. Ellos vieron que había injusticia, que el pueblo aguantaba hambre, que no tenían paz, que no tenían tierra, que no tenían industria, que la monarquía era una clase parasitaria. Entonces, ellos, que eran los que están alzados en armas, dijeron: nos cambiamos de bando, no más apoyo a Nicolás II y a su esposa Alejandra. Yo me pregunto, desde la lógica contrafactual, ¿será que si estos policías y militares no se cambian de bando, la revolución rusa no hubiera prosperado? Probablemente no. Y si el imperio germano y austrohúngaro no los apoya, tampoco. O sea, eso fue para mí las dos bases del triunfo de las revoluciones rusas. Primero, el contexto de la Primera Guerra Mundial que les favoreció y el apoyo de potencias extranjeras. Y segundo, que en el marco de esta guerra civil, las fuerzas que supuestamente deberían proteger al zar, que era una monarquía que venía desde la Edad Media, termina cambiándose de bando. Y por eso acá es donde Lenin empieza a crear una nueva sociedad, empieza a dirigirse al Congreso de los Soviets el 8 de noviembre de 1917, y acá empieza a crear unos decretos para negociar la paz. También empieza
a abolir la gran propiedad agraria. Y ojo con esto, la tierra siempre ha sido un factor y un medio de producción muy importante en cualquier sociedad. Tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento son los grandes medios de producción. Entonces, lo que hizo Lenin no solamente fue una revolución armada con apoyo de sectores militares y algunos burgueses que se cambiaron de bando como Trotsky, sino que lo que hizo Lenin fue una reforma agraria exitosa, en donde las tierras quedaron distribuidas en mejores manos. Y de cierta manera, lo que está haciendo, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia es mucho más moderado que lo que hizo Lenin. Porque, o sea, Petro lo que está haciendo es pactar con Fedegan, con la Forí. O sea, él está pactando con la extrema derecha. Cómo comprarles tierras con dinero del Estado para volverlas fértiles. Petro no los está expropiando, como ellos temían y como algunos todavía temen. O sea, Petro no los está expropiando, no está haciendo una reforma agraria por una vía militar. En cambio, Lenin, en este contexto de las revoluciones rusas, sí hizo una reforma agraria a la brava, porque realmente la tierra sí estaba concentrada en muy pocas manos. Y él tuvo el apoyo de los entes internacionales y de los entes locales. Por eso lo pudo hacer. Pero en Colombia no es necesario eso. En Colombia hay mucha tierra fértil en manos muertas. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Petro. Comprarle tierras fértiles a las grandes oligarquías y alquilárselas a campesinos para que cultiven comida, teniendo en cuenta la escasez de alimentos por la misma guerra en el Donbass y el precio alto de los alimentos, teniendo en cuenta la poca producción de leche, la escasez de ganado, el precio alto del huevo. Entonces, lo que está haciendo Petro es una reforma agraria democrática. Lo de Lenin fue democrático también, pero violento. Esa es la diferencia. Por eso me da mucha risa cuando dicen que Petro es socialista, porque un socialista no tiene pactos con la oligarquía. O sea, un socialista combate la oligarquía de todas las maneras, con educación, con guerra, con alianzas internacionales. Pero un progresista o un socialdemócrata hace pactos, como el pacto histórico, empieza a negociar con las oligarquías y bueno, véndame esto, yo le alquilo esto a los pobres. Y eso es una forma distinta de intentar solucionar el problema de la tierra. Alfonso López Pumarejo lo intentó, no le fue tan bien. Carlos Lleras lo propuso, no le salió bien, pero es porque eran épocas más tensionantes, épocas en donde había una oligarquía más poderosa. El tema que tienen ahora las oligarquías es que ya hay otras formas de producción diferentes a la explotación. La economía de hoy ya se mueve más por factores tecnológicos y por eso estas reformas agrarias eran de sociedades, me atrevo a decir, mucho más desiguales. Pero acá quiero citar la tesis de un economista francés que se llama Thomas Piketty, que él ha estudiado la desigualdad económica desde un enfoque histórico. Y él dice una tesis que es bastante interesante para debatir. Él dice, la época más desigual de la humanidad fue el antiguo régimen, sobre todo el siglo XVIII. Por eso es que se dio la Revolución Francesa, porque la gente no aguantaba que el 3% de la población comiera bien
y el 97% de la población prácticamente aguantara hambre. O sea, eso era una desigualdad terrible. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Según el estudio de Thomas Piketty, la época menos desigual de la historia humana fue esta. Pero en la época menos desigual se mataron 80 millones de personas solamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy loco porque era la época imperialista también. Pero Rusia era una sociedad profundamente desigual, pero Europa no era tan desigual. Y Estados Unidos tampoco, que el estudio de Thomas Piketty no es en Rusia, es en Estados Unidos y en ciertos momentos y estados de Europa. Él se centra más que todo en Estados Unidos. Pero si Thomas Piketty hace ese mismo estudio para Rusia, se daría cuenta que Rusia era de las sociedades más desiguales del mundo. Y por eso Lenin lo vuelven como el libertador, como el salvador, como el Mesías, como lo que han hecho aquí con Simón Bolívar, porque era mucho el hambre. Entonces, en esa medida, también es interesante preguntarnos cómo fue ese final de esa revolución leninista. Les voy a compartir el último párrafo para que con esto terminemos la primera parte de la clase y nos vamos al descanso. Dice: en este contexto, Lenin regresó a Petrogrado y logró imponer a los dirigentes bolcheviques su proyecto de insurrección armada. En la noche del 6 al 7 de noviembre, 24 al 25 de octubre, según el calendario juliano, la Guardia Roja bolchevique, los marineros de Kronstadt y las unidades militares que se habían sumado al movimiento ejecutaron un golpe de estado casi incruento, durante el que se apoderaron del Palacio de Invierno, la antigua residencia del zar, convertida en sede del Ejecutivo Provisional, y de los demás edificios gubernamentales de la capital. Mientras se producía el asalto al palacio, se inauguró el segundo Congreso de Soviets rusos, dominado por los bolcheviques, los mencheviques y aquellos socialrevolucionarios que estaban en contra del golpe por antidemocrático. Abandonaron el Congreso como protesta ante lo que Trotsky proclamó: id a donde deberías estar, en el cubo de la basura de la historia. Con el apoyo de socialrevolucionarios de izquierda, los bolcheviques formaron el Consejo de Comisarios del Pueblo, un gobierno presidido por Lenin, con Trotsky al frente por asuntos exteriores y Stalin a cargo de las minorías nacionales. Así fue como se armó la base de lo que conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, este triángulo, el triángulo de Lenin, Consejo de Comisarios del Pueblo, Trotsky, Asuntos Exteriores, y Stalin, minorías nacionales. Pero ya cuando muere Lenin, Stalin y Trotsky empiezan a pelearse el poder, y el pulso lo gana Stalin, y Trotsky queda exiliado y perseguido, y a Trotsky lo matan en México, que eso es otra historia que luego profundizaremos cuando estemos hablando de esa transición entre guerras. Pero de ahí nace otra gran separación. Se acaba la separación de Lenin con los mencheviques y empieza la separación de los trotskistas y de los estalinistas. Por eso, cuando usted mira la historia de las guerrillas, hay guerrillas que son prorrusas, como las FARC, pero entre las demás guerrillas hay diferencias, porque hay guerrillas que son trotskistas y hay guerrillas que son estalinistas. Por eso es tan interesante conocer esta parte de la historia, porque nos ayuda a comprender no solamente los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, el papel que tuvo estas dos revoluciones con la Guerra Mundial, sino que también
con hechos históricos que sucedieron posteriormente, como el nacimiento de guerrillas socialistas en diferentes lugares del mundo. Entonces, pueden ver ustedes que la revolución rusa, que realmente son dos revoluciones rusas, una más burguesa, la otra más socialista, son gran parte de la base de las discusiones contemporáneas y de cómo se han construido estas sociedades. Por eso, en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a analizar el contexto colombiano. Vamos a analizar qué pasaba en Colombia mientras que se daba todo esto en Europa y en Eurasia. O sea, qué estaba pasando en Colombia, en Sudamérica, cómo nace el primer partido socialista en Colombia, el primer partido comunista, cómo eran los presidentes de la época, porque se hablaba de una pequeña violencia entre la guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá, la presidencia de Rafael Reyes, de Carlos R. Restrepo, de Concha, de Marco Fidel Suárez, de Pedro Nelo Espina Vázquez, de Miguel Abadía Méndez, porque esta época, a pesar de ser de pequeña violencia, terminó con la masacre en las bananeras, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas ahí por debatir. Entonces, les propongo que nos veamos en unos 20-25 minutos. Bueno, faltan como 13 minutos para las 10, entonces nos vemos por ahí a las 10:15, algo así, para que hagamos la segunda parte.